Comenzamos otro episodio de este conversatorio que llamamos Transformaciones 2050. En cada capítulo estamos analizando distintos temas, son más de 100 temas que forman parte del proyecto País 2050. Y como siempre, me acompaña Gastón Lulié, que es el editor de este conversatorio. ¿Cómo estás, Gastón? Muy bien, un gusto estar con ustedes. Y nuestro invitado muy especial, Eric Hain. ¿Cómo estás, Eric? Bien, bien, bien. Feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, mira, tengo que hacer la presentación, la voy a hacer muy breve porque la trayectoria de Eric es de muchas décadas. Ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, máster y doctor en economía de la Universidad de Chicago, ex decano de economía en la Universidad San Sebastián, también en la Universidad Gabriela Mistral, donde entiendo que fuiste decano, director de Sí, sí. importantes empresas y para efectos de nuestro conversatorio de hoy, tal vez lo más específico es decir que Eric ha estado a cargo de la visión macroeconómica de todas las versiones del proyecto País. Ya van prácticamente 25 años de trabajo con más de 1.500 especialistas en distintas áreas. Y en esto, que es la visión macroeconómica, queremos dentro del tiempo que tenemos, Eric, analizar lo que ha sido hasta ahora y lo que viene. Y para eso, una breve introducción de Gastón de por qué estamos empezando esta nueva etapa. Gastón. Bueno, lo interesante es rescatar los años de experiencia, que ya son cerca de 25, y el éxito que se ha tenido en términos de predicciones, ¿cierto?, en todo este periodo, que demuestra que es muy robusta la metodología, y esto, ¿cierto?, se ve hoy día, digamos, tangible, dado que con la etapa de la IA, en que estamos hoy día, ¿cierto?, se ve que la curaduría experta senior, con un conocimiento de contexto chileno, ¿ya?, resulta esencial porque todo el resto del trabajo de modelamiento de cualquier tipo de modelos macroeconómicos, prospectivos, sectoriales, lo hace la misma IA. Entonces, a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, con la IA pasa a ser esencial la curaduría experta senior, que te permite detectar casi en forma intuitiva si lo que te está entregando la IA realmente cuadra o es lógico o no. Entonces, justamente como nuestra metodología ha sido en base a esa curaduría experta senior con contexto chileno, tenemos un producto único que ya ha sido comprobado en su capacidad de robustez de predicciones desde el año 2002. Entonces, la idea, ¿cierto?, es poner esto a disposición de actores que puedan, digamos, usarlo, y también ofrecerle a los que generan información y visiones de largo plazo, integrar sus aportes dentro de un modelo nacional. Dicho sea de paso, no vemos que haya otro actor que haya desarrollado este background, y por lo tanto es prácticamente una obligación en realidad poner esto a disposición del sistema. Eso es. Entonces, Eric, bueno, es muy difícil hacer una síntesis de estos veintitantos años, pero ¿cómo resumiría lo que ha sido el aporte en esta visión macroeconómica que has entregado tú en todos los reportes que ha hecho el proyecto País 2050? Claro, a ver, bueno, primero tuve la fortuna de ser invitado a participar en este proyecto desde el 2002, desde la primera versión. Y ahí Gastón, que es el líder de todo este proyecto, eh, me pidió que encabezara una comisión macroeconómica con otros economistas que también se dedican sobre todo a temas de desarrollo económico y proyecciones, ¿ah? Macro y de macro y de desarrollo, digamos, que esas son las dos áreas importantes que están detrás de todas estas proyecciones. Ahora, yo afortunadamente tenía ya esbozado un modelo de compatibilización macroeconómica, y ese modelo de compatibilización, básicamente, como tengo formación tanto de ingeniero como de economista, yo
a mí los números me hablan, yo soy hombre de números, entonces lo que muchos economistas de repente hacen con bla, 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 yo lo meto con ecuaciones. Entonces, y las ecuaciones, además, la macroeconomía tiene ciertas compatibilizaciones. Cuando tú pones de que la inversión va a aumentar, eso tiene ciertas implicaciones. Cuando tú pones que las exportaciones se van a mover de cierta manera, eso tiene ciertas implicaciones. Cuando aplicas política fiscal, políticas monetarias. Entonces, hay toda una interrelación que se puede expresar en términos matemáticos. Y bueno, yo la traduje en un modelo macroeconómico de compatibilización, ¿eh? en que le íbamos metiendo distintos supuestos y iba dando, compatibilizando las cosas, y de ahí salían resultados que eran interesantes. Por ejemplo, tasas de inversión, salía ritmos de crecimiento, y evolución del PIB per cápita, crecimiento de la fuerza de trabajo, tasas de desempleo, inflación, etcétera, etcétera. Entonces, la gracia que tuve, digamos, es que, o que tuvimos, todos los que participamos en la comisión, es que nos retroalimentamos mucho de las otras comisiones. Yo diría que eso es una cosa específica que no tienen otros proyectos. Entonces, por ejemplo, le preguntaba a los expertos en la parte forestal cómo veían de aquí a los próximos 20 años que iban a crecer las exportaciones forestales, celulosa, etcétera, qué es lo que iba a pasar con el crecimiento del salmón, de los pescados, qué iba a pasar con la parte de la agricultura, la minería, cómo veían que iba la producción de cobre, etcétera. Entonces, todo esto lo metíamos adentro de la juguera. Entonces, una de las cosas que más llamó la atención al principio, ahora ya no tanto, es que vimos nosotros que en ese momento Chile estaba creciendo muy rápido. O sea, imagina, 2002 veníamos con ritmos de crecimiento, la década anterior crecimos casi más del 7% en promedio, y los primeros años de la década del 2000 la economía iba de todas maneras sobre el 5%. Entonces venía de un ritmo de crecimiento en la economía impresionante, y íbamos derecho hacia el desarrollo económico. Pero lo que nos dimos cuenta en la comisión es que no cuadraban las proyecciones de exportaciones y de inversión con los ritmos de crecimiento que teníamos. Entonces, nuestro primer informe fue de que el crecimiento se nos iba a ir al 2,5. O sea, que venía un frenazo gigante, a menos que uno hiciera ciertas cosas, sobre todo relacionado a la promoción de exportaciones. Esa fue la primera recomendación. La verdad es que no nos dieron mucha pelota. Los políticos creían que Chile, el crecimiento estaba asegurado, y que en el fondo no había que hacer nada para poder, y no se veía todo lo que hay detrás en realidad de que una economía crezca. O sea que hay muchas cosas, muchos factores, y se pueden caer en el fondo. Bueno, la verdad es que el tiempo nos dio la razón. La economía se frenó radicalmente, y después en las nuevas versiones vimos nosotros que este proceso se agudizaba, y dijimos, yo me acuerdo de que íbamos derecho hacia crecer del orden del 2% anual. Si tú tomas el Banco Central, la última proyección que hicieron ellos para adelante, uno ve que los últimos 10 años crecimos 1,9, y el Banco Central ahora sí se puso las pilas, hizo una proyección, y están proyectando en torno a 1,9, entre 1,8 y 2, digamos, más o menos. Entonces, ahora hay conciencia de que la economía chilena se frenó, y nosotros como lo construimos y predijimos este freno, sabemos por qué se produjo.
y sabemos cómo echar a andar y cómo acelerar el crecimiento. Ahora, La Eric, verdad es que no nos perdón, han dado pelota hasta el momento. Puede ser que a futuro cambie, pero digamos, en el fondo, tal como nos dimos cuenta que esta cosa se frenaba, sabemos un poco cuáles son los pernos que hay que mover para poder acelerar esto. Y esto obviamente no es algo rápido ni fácil, pero no va a ser automático. De hecho, por ejemplo, muchos economistas eh, creen a veces que ordenando las cuentas fiscales y ordenando la cosa, la economía acelera solo y vuelve al 4 o 5%. No, la verdad es que eso es importante, pero no basta. Y entonces, un poco la gracia que tenemos en este proyecto es que si nos preguntaran ahora, no están haciendo nada para que la economía chilena vuelva a crecer al 4 o 5%. O sea, si no nos hacen caso, de aquí a los próximos 10 años, se los doy firmado que vamos a estar en torno al 2. pero perdón, Eric, pero yo escucho tu análisis y tuvimos recién la noticia de un retroceso del PIB. Claro, eh, sí. es Sí, yo ya lo impresionante, había proyectado. A mí me daba menos 0,4, salió menos 0,5. Sí, 0,5. estamos en recesión hoy día, estamos en recesión. Tremendo, porque es tremendo escuchándote. Se dice que para la gente que está preocupada de otras cosas, obviamente en el día a día, pero la cifra que nos acaban de entregar es la peor caída en No, 17 no es años. sorpresa para mí, no es sorpresa para mí. Estamos en una pequeña recesión, se cayeron las exportaciones. ¿ah? Eh, Gastón, vas a ver al tiro qué es lo que quiero decir. Tenemos lo otro es que el tipo de cambio cayó fuerte, entonces se produjo una desindustrialización de sustitución de importaciones, y si tú mezclas todos esos factores, explica bien lo que está pasando. Ahora, yo creo que eso es temporal, la economía va a rebotar, vamos a tener crecimiento, pero en realidad ya tenemos un menos 0,5 para el primer trimestre, como el crecimiento de este año se ve malito, porque ¿cuánto necesitas crecer en los 3 trimestres que quedan para llegar a un número bueno? No, Un o sea, número bueno, perdón, un número bueno es 2%. sería extraordinario un 2, porque lo más probable es que va a estar más cerca del 1,5. Ahora, ahora en esto, cuando tú has repetido de que los políticos no han escuchado a los especialistas en economía y en perspectiva, etcétera, ahí No, pero es que Gastón, hay especialistas en economía y prospectiva que no tienen idea, eso hay que decirlo. O sea, ya entonces, está bien, pero lo que cuesta entender es que si existen voces y propuestas y análisis en el país como la que se han hecho y todo lo que tú has indicado, Gastón, cuesta entender por qué no se escucha. O sea, no se escucha. porque Mira, yo te voy a dar entendemos. algunos motivos de esto. Bueno, primero, si tú tomas todas las predicciones anteriores, hay actores como el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional, todos los economistas chilenos que están indicando, por ejemplo, en el primer periodo, digamos el 2002, que se iba a mantener el crecimiento del 3% y nosotros planteamos un 5,8%. O sea, que son modelos macroeconómicos que si no tienen información micro no detectan los cambios de tendencia. Entonces, como estábamos en crisis asiática, proyectan lo que venía, ¿no? Entonces, con esta combinación de comisiones, nosotros sí detectamos los cambios de tendencia exportadora, por ejemplo, que tira el Claro, que se iba a crecimiento. frenar, que se iba a Claro. frenar. Y eso Y fue lo después que nos ocurrió. al revés. Siguen proyectando la tendencia de crecimiento cuando nosotros en 2005 detectamos que cobre forestal y pesca ya no iban a crecer, estaban estancados, de hecho siguen estancados. Entonces, en esa situación, pretender que el PIB va a crecer solo en base a la economía interna, que es bastante acotada, es utópico, No ¿no? da, no da. Digamos, y ahí venían otras proyecciones, el ministro Larraín y varios economistas, y nuevamente el Banco Central y nuevamente el Fondo Monetario Internacional, que decían que íbamos a crecer un 5%.
Pero esto no cambia porque cambia el presidente. Han perdido y siguen perdidos. Claro, exacto. Entonces, el fenómeno es que es bastante, si tú trabajas con rigurosidad matemática, conociendo los cambios de tendencia de nivel sectorial y metiéndolo en un modelo macroeconómico, te llega a esas cifras. Nosotros en el 2005, cuando estábamos triplicando el PIB, digamos, nominal, detectamos que íbamos a bajar al 2,5. Se ratificó el 2011, como dijo Eric recién, pero también ya habíamos entrado en el tema cultura y contexto nacional y anticipamos el estallido social en el libro del 2011, que el presidente del Senado se le regaló a todos los senadores de la República y después decían que nadie les dijo, ¿ya? Entonces, la verdad es que, claro, no se escucha porque primero las principales fuentes más posicionadas sistemáticamente se han equivocado en los últimos 25 años. Entonces, cuando es uno de 10, ¿ya? Claro, la gente tiende a escuchar al 90%, pero el 90% sistemáticamente se ha equivocado, como ha quedado demostrado. Entonces, recién hoy día podemos decir que tenemos una credibilidad ya comprobada. Y lo otro que atenta contra la anticipación es que el Estado es bastante jerárquico. Entonces, si Sebastián Piñera, por ejemplo, dice nosotros creemos en el hidrógeno verde, nadie lo va a contradecir. O bien, después Boric, excepto que es de Magallanes, y el gobernador de Magallanes estaba con el tema de hidrógeno verde, y plantean ese tema, tampoco nadie lo va a contradecir. Entonces nos encontramos con que los actores que podrían opinar se han equivocado y también los gobiernos se han equivocado. ¿Te fijas? Entonces dentro de esta cadena de equivocaciones, la única metodología, digamos, que ha permitido anticipar es la que hemos usado nosotros. Entonces, hoy día ya es evidente, por eso hoy día es el momento de plantear este mensaje y pasar a una nueva etapa. Ahora, la pregunta del millón, si se proyectó tantas veces con los modelos del proyecto país y se dieron esas condiciones y ocurrió lo que se pronosticó, ¿cuál es la varita mágica hoy día si tuviéramos la posibilidad de decir, considerando todos los factores, lo que habría que hacer es esto? Lo tenemos claro, pero es complejo. Hay que hacer varias cosas a la vez. O sea, pero, claro, pero no lo vamos a decir así públicamente, si no nos preguntan y nos consultan No, y nos hacen caso. pero puede ser un aporte plantearlo y después recibir comentarios, críticas. Yo creo que esa es la Claro, interacción claro. La verdad es que nosotros sabemos cómo acelerar el ritmo de crecimiento de la economía. O sea, qué cosas habría que lograr. No es tan fácil, ¿eh? No hay una bala de plata que uno arregle todo. Es una combinación de cosas que habría que hacer. Pero ¿qué dirías tú? ¿Cuáles serían 3 factores indispensables que se requieren para este salto que todo el mundo quiere tener en Chile, acercándose por segunda vez, porque ya pensamos que íbamos a llegar al desarrollo en un momento, cuando Chile crecía al 7%? Pero Sí, hoy, ¿cuáles serían esas 3 perillas que tú crees que son 3 perillas, a ver. Bueno, perilla número 1 ahí se está actuando, que es equilibrios macro. O sea, hay que tener un equilibrio fiscal, un equilibrio monetario, y un equilibrio externo, o sea, cuenta corriente balanceada, cuenta fiscal en orden, que no la tenemos en este minuto, y que ahí sí se está trabajando, quiero muy bien en ese punto. Y el Banco Central más o menos ha hecho su pega, se ha pegado unos resbalones, pero dentro de todo está más o menos bien. Entonces la perilla 1 es el equilibrio macro. Ahí es donde se han centrado los gobiernos. Y faltan otras perillas. La segunda perilla es hay que generar un impulso exportador, nuevo impulso exportador. Eso no están haciendo nada. Tercera perilla, sobre todo en un mundo tan sofisticado como el que vamos a vivir, es una reingeniería total del sistema educativo de Chile, porque, ¿cómo se llama? Es un desastre lo que tenemos ahora. En el fondo, no, esto se habla en términos técnicos del famoso capital humano.
capital humano es conocimiento útil, ¿ok? Entonces, uno tiene que llevar el sistema educativo a que la gente tenga conocimiento útil. Cuando tú tienes un sistema de educación primaria, que la gente sale y no entiende lo que lee y no sabe las operaciones matemáticas básicas, tenemos un problemazo, ¿eh? Cuando tenemos universidades que fabrican profesionales que no dan el ancho, tenemos un problemazo, ¿no? Entonces, en el fondo, para que nuestro sistema, nuestra fuerza laboral futura sea capaz de interactuar en un mundo complejo y cada vez más técnico y todo, necesitamos que nuestros profesionales sean capaces de entender y de desempeñarse en esta cosa. Esa sería una tercera perilla. Hay más perillas, pero por lo menos esas tres. Pero ya con lo que indica esas tres primeras, Gastón, yo te he escuchado en muchas presentaciones en la segunda perilla ¿qué hay que hacer para impulsar las exportaciones? Bueno, hay que tener primero en cuenta las magnitudes. El otro día lo revisamos con Eric y generamos una columna de eso. Si el PIB quieres tú que crezca al 5%, las exportaciones tienen una elasticidad PIB de las exportaciones. Se corroboró con el modelo también macroeconómico, ¿cierto? De 0,67 algo. O sea, tiene que tener un crecimiento de exportaciones de 7,42 para que el PIB crezca un 5%. Si tenemos unas exportaciones de 100.000 millones de dólares, esto significa que tienes que crecer en 7.400 millones de dólares anuales de forma sostenida, lo que parece totalmente no viable con los rubros de exportación que tenemos hoy día, que han estado creciendo muy poco. Por ejemplo, el cobre desde el 2004 prácticamente ha crecido muy poco. Entonces, incluso está cayendo el cobre. Esas son las últimas cifras que van para abajo. Necesitamos un nuevo esfuerzo exportador. Hay gente que se confunde porque dicen hay 80.000 millones de dólares de inversión en cobre o en minería, pero eso es para reemplazar la capacidad productiva que se pierde por la baja de leyes, ¿ya? Hay muy pocos proyectos nuevos. Entonces, hay que mirar por otro lado, y el otro lado que propone, digamos, nuestro equipo es power shoring, aprovechando la energía más barata del mundo, la más barata de las verdes, también más barata que las fósiles, y hay decenas de rubros intensivo en energía que hemos estudiado. Perdón, ¿cómo describes power sharing? Es la instalación in situ de empresas que buscan energía verde, barata y abundante, y eso a nivel de Occidente solamente, o sea, la mejor oferta en eso, el mejor país para el power shoring es Chile, en el desierto de Atacama y en Magallanes. Entonces, ahí tenemos una cosa que debería haber partido 2 o 3 gobiernos atrás, que deberíamos haber buscado inversionistas para que se instalaran acá. Ahora, ¿por qué conviene que se instalen acá? Porque el costo del megawatt hora eléctrico sacado directo del parque solar sin almacenar está en torno a $15 el megawatt. Si tú lo almacenas te puedes subir hasta 45, o sea, 30 más, depende del costo, digamos, de almacenamiento, y si tú lo exportas te vuelve a subir un monto no tan grande, pero suma, ¿ya? Entonces, digamos, nuestra posibilidad de desarrollo es ser la mejor oferta en todos los productos de intensivo en energía, y eso incluye desalinización de agua, acuicultura, rubros industriales, explosivos, fertilizantes, todo tipo de combustibles, no necesariamente hidrógeno verde. Entonces ahí tienes la posibilidad, fíjate, de multiplicar hasta por 15 las exportaciones actuales, y ocupando más o menos la mitad de la capacidad de la región más pequeña, que es Arica, podría exportar todo lo que exporta Chile entero hoy día, 100.000 millones de dólares, con 10 proyectos como el que nosotros hemos estudiado de Ecoparque Industrial. Entonces, ¿eso en cuánto tiempo? Porque de aquí al 2040 nuestra meta es cuadruplicar las exportaciones y triplicar el PIB y llegar al PIB per cápita de Alemania, lo que es absolutamente viable porque a la vez estamos proponiendo cómo hacerlo factible, que no es solamente cambiando la permisología, porque eso nos hace perder un tiempo, sino que es tomando como proyecto fast track el desarrollo de ecoparques, por ejemplo, en el desierto de Atacama, donde tú no tienes prácticamente externalidades, porque ahí no existe población ni ningún tipo de otro usuario.
Entonces, tú basta que te consigas, digamos, un inversionista, te consigas el terreno y los permisos y puedes empezar con la etapa de inversión que genera más empleo, más movimiento en la economía que cuando está en explotación, el ecoparque o el parque industrial sostenible. Entonces, vemos que la única manera de no tener otra década de estancamiento, como decía Eric, ¿ya?, es ir por ese camino de generar urgentemente proyectos de parques industriales sostenibles, porque hoy día tenemos más de 100.000 millones de inversión extranjera, incluidos 150 proyectos de data center, que no tienen dónde instalarse. Entonces, si tú generas... 150 proyectos de data centers. Sí, claro, de alrededor de 4.800 millones de dólares. Entonces, si tú generas espacio con los permisos de agua, energía, desalinización preaprobados, ya evitas la permisología individual que está durando 10 años. Entonces los inversionistas llegan y tienen dónde instalarse, con todos los permisos. Entonces esa es una fórmula que nosotros propusimos a raíz de haber hecho el plan maestro de la SOFRA al 2060, que conocimos la realidad de los parques industriales sostenibles en el resto del mundo, que ya los tiene Colombia, ya los tiene Perú, Corea del Sur, que es un país muy pequeño, ¿cierto?, tiene alrededor de 1.000. Entonces está muy claro que el modelo de desarrollo industrial es power shoring con parques industriales sostenibles. Entonces, todas estas propuestas, digamos, cuando tú no entiendes que necesitas para tener un crecimiento, crecer todos los años en 7.400 millones de dólares de exportaciones, tampoco buscan la solución. Como nosotros entendemos el problema, buscamos la solución y esa es la solución. Entonces, el problema es que el resto del sistema todavía no tiene diagnosticado el problema. Que es lo que dice Eric, o sea, necesitamos cierto, ahora no solo... ¿Creen que con los equilibrios macro básicos se va a dar en forma espontánea? No se va a dar. Pero eso ya se Si las comprobó. exportaciones no explotan, vamos a quedar estancados. Puede ser Vamos a ser ordenados, pero estancados. En una economía con un mercado interno acotado, ¿ya?, tú no puedes pretender crecer en base a lo que haga hacia adentro. O sea, la única manera de crecer es mediante exportaciones, que está Exacto. frenado con la permisología, y la única manera de descentralizarse es con los parques industriales sostenibles. Entonces, yo creo que es muy claro todo el problema y así lo hemos planteado. Entonces, yo creo que nosotros vamos a tener que entrar en una segunda etapa de poner estas capacidades a disposición del sistema, pero también ya tenemos, por ejemplo, 630.000 lectores de este tipo de contenido en LinkedIn, ¿ya? Vamos a tener que llegar a millones de personas, digamos, a través de todo tipo de redes sociales, porque la verdad es que está siendo bastante refractario la élite técnica, ¿cierto?, que lamentablemente es típico de los gobiernos, que cuando entran a ser gobierno, ahí mismo se le acaba la creatividad, porque quedan con una agenda de corto plazo, con una presión tremenda. Entonces, vamos a influir en el sistema a través de las autoridades, a través de masificar este conocimiento y estas propuestas, pero también directamente saltándonos del sistema, ¿ya? Vamos a buscar inversionistas que nos den mandatos para hacer parques industriales sostenibles y nosotros directamente vamos a buscar los terrenos con los gores que quieran sacar a sus regiones del estancamiento, porque los gobiernos regionales tienen la facultad de dar en concesión terrenos fiscales, ¿sí?, y también pueden acelerar el conseguir los permisos. Entonces nosotros vamos a entrar ahora en una etapa de, ya no un think tank, sino que un do tank, porque vemos que el resto del sistema no está haciendo su pega, ni los gobiernos, ni los... Pasaron a las acciones. Claro. Ahora, Eric, tú hablabas del mundo de los políticos. Gastón habla de la élite más técnica, todo el tema de la urgencia de los gobiernos que en 4 años tratan de hacer una décima parte de lo que proponen en sus programas de gobierno. ¿Qué sectores es necesario involucrar? Porque yo lo escucho, Gastón, Eric, y estaba pensando en cuánto de esto está internalizado y le dan la importancia un sector que es muy importante, que son las pymes. Yo siempre he escuchado de la cantidad de empleo que generan las pymes, organizaciones como la multigremial, ¿ya? ¿Cómo hay que incorporar, ya sumar, y que un proyecto como este, el proyecto País, sea apropiado
literalmente por la mayor cantidad de actores, partiendo por este, no sé, 80% del motor de las pequeñas y medianas empresas en Chile, Eric. Claro, mira, a ver, te respondo de la siguiente manera. A ver, uno, para crecer, necesita un motor. Y el motor es el que acaba de anunciar Gastón. O sea, un motor de exportaciones basado en estos ecoparques. Eso sería un motor. Ahora, una vez que tú desarrollas eso, eso te arrastra hacia el crecimiento del producto. Al arrastrar el crecimiento del producto, eso te genera, a través de toda la interrelación de todos los sectores, te genera encadenamiento y en el fondo, al final, tú arrastras toda la economía hacia el crecimiento. Una vez que tiene este crecimiento, ahí entran las pymes se aprovechan de este crecimiento, pero las pymes nunca van a ser el motor, ¿ok? Las pymes van a aprovechar una vez que tú echaste a andar esto, como por ejemplo, nosotros, si tú te fijas la década, digamos, 85-95, ¿eh? Para que ser políticamente correcto, ¿eh? En el fondo, es el periodo más glorioso de Chile en ritmo de crecimiento. Llegamos más de 7% de crecimiento. ¿Cómo llegamos a 7% de crecimiento? Con exportaciones creciendo al 11%. Ahí fue cuando se desarrolló el sector minero, ahí se desarrollaron la salmonera, la celulosa y todo. O sea, nuestro motor fue un motor exportador que hizo que la economía chilena creciera al 7%. Al crecer al 7%, esto arrastró al resto y eso obviamente arrastró a las pymes para adelante y las pymes crearon empleo y todo. Entonces, tú tienes que generar ese círculo virtuoso. Si tú te vas más para atrás, por ejemplo, los gobiernos radicales usaron como motor la famosa sustitución de importaciones, ¿ok? También es un motor, ¿te fijas? Ahí lo que hacían ellos es metían aranceles, ¿eh? Trataban de generar una industrialización forzosa. Entonces le ponían aranceles, cortaban las importaciones y trataban de forzar industria chilena que generara esa sustitución de importación. Eso también actúa como motor. Y ahí, en las épocas buenas, los gobiernos radicales lograron crecer la economía al 4%. Obviamente el sector exportador, una estrategia exportadora crece más rápido que una que va volcado en un país pequeño como Chile. Pero no anduvo mal. Y en el fondo, pero tú necesitas un motor. ¿Ah? El problema que tenemos ahora es que no tenemos ni un motor. ¿Ah? Tenemos un motor parado. Entonces, la economía no se estanca totalmente porque hemos tenido suerte con los términos de intercambio, que es otro cuento. O sea, porque el precio del cobre va subiendo. Si tú te fijas, mira los últimos datos desde las cuentas nacionales que acaba de publicar el Banco Central. Si tú miras el valor de las exportaciones, creció un poquito, ¿eh? Y con eso se dan por... Pero si tú tomas el quantum físico de exportaciones, que son las exportaciones a precios constantes, retrocedió. Entonces, ahora para el crecimiento, tú lo que necesitas es que el quantum físico de exportaciones crezca. ¿Eh? Eso te va a dar un motor. O sea, nuestro motor está parado, está detenido y hemos tenido de repente algunos años mejores, porque resulta que tenemos la suerte de que el precio del litio se va para arriba y el precio del cobre se va para arriba, etcétera, pero después vienen un par de años malos y que esos precios van para abajo y ahí nos tenemos que apretar el cinturón. O sea, en el fondo, hoy día el problema nuestro de desarrollo es que no tenemos un motor. ¿Ah? Y nuestro sistema directivo, digamos, no se da cuenta de eso. No creen que con solo ordenar las cuentas fiscales y ordenar la parte macro y todo, en forma espontánea nos van a llover las inversiones y nos van a y vamos a crecer. No, la verdad es que no. O sea, eso nos da para el 2%. Eso ya se comprobó, porque en el segundo gobierno de Sebastián Piñera se pretendía que también iba a cambiar el presidente
y por eso íbamos a crecer al 5%, ya se vio Claro, que está loco, está loco. Ah, ujú. Claro, Bueno, claro. y a ver, buscando una beta optimista, Erika, Gastón. Ya. No, pero es que yo creo que hay que ser Por dónde realista siendo nomás. realista? Sí, pero está bien, siendo realista en la foto de hoy. Estoy pensando en siendo optimista, ¿por dónde podría abrirse posibilidades concretas? Porque los data centers, por ejemplo, que hablaba Gastón, Ya. eh, son una posibilidad concreta. Sí, No, pero es pero muy ojo, pequeño. ojo, A ver, ojo, ojo, Mario, porque los data centers son traga en electricidad. Entonces, si Mm. tú no tienes electricidad barata, ¿ah? Y en Chile tenemos una de las electricidades más caras del mundo, mal regulada. Incluso Máximo Pacheco dejó la escoba, para no decir un garabato, cambiando el sistema de tarificación, ¿ah? Y eliminó el criterio de tarificación a costo marginal y lo cambió por licitaciones. Resultado, tenemos una de las energías eléctricas más caras del planeta. ¿No? sí, Con pero mira, eso, tú matas la industria. ¿Y para qué hablar? Industria, entonces, o arreglamos el sistema eléctrico, que yo no veo ninguna posibilidad de que eso ocurra, no, pero veamos la solución. o bypaseamos el sistema, que es lo que está diciendo Gastón. O sea, Claro, Y ahí, tenemos, ¿ah? dado lo y que ahí, comenta Gastón, Eric, que tiene toda la razón en el sentido de que no se tiró la línea de transmisión al norte, tenemos un sistema que está botando la energía barata por un lado y tenemos la energía cara por el otro, y eso se va a demorar por lo menos 2032, yo creo, ¿ya? Aunque dicen que Y para el ahí 2020. ahí no te aguanta ni un centro de datos, No, 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 pero no, hay no, que buscar ese precio soluciones. no Pero lo déjame soporta. plantear un poco cuál es la solución rápida y viable. Hay países que con la guerra en Ucrania se fueron a hacer power shoring a Estados Unidos, que tiene un triple de costo de energía que Chile, ¿ya? Y después con la guerra entre comercial entre China y Estados Unidos, hoy día hay muchas empresas que quieren salirse de ambos países para no estar sujetos a esta pelea de los aranceles. Entonces hay muchas empresas buscando dónde instalarse. Está el problema con el estrecho de Hormuz. Chile puede reemplazar todo el combustible que pasa por el estrecho de Hormuz, que es el 20% del combustible mundial. Entonces está más que claro, ¿cierto?, que hay muchas empresas que necesitan instalarse en un lugar que haya energía barata y ojalá verde, y ese lugar es Chile. No existe otro lugar en Occidente. El único otro lugar que compite con los costos chilenos es una zona en China, ¿ya? Entonces es bastante evidente que si tú generas, digamos, estos espacios donde se puedan instalar, estamos hablando de decenas de rubros que, como yo les decía, permiten multiplicar las exportaciones por 15, ¿ya? Multiplícalas por 4 y triplicaste el PIB. Entonces, está totalmente detectado cuál es el lugar, en qué rubro, son como 20 rubros de combustible, de nitrato de amonio para explosivo y para fertilizantes. Solamente ahí estimamos que se pueden exportar más de 40.000 millones de dólares. Después está todo el tema de desalinización con agricultura del desierto, la acuicultura de recirculación tiene que filtrar el 99% del agua a los estanques por hora. O sea, es intensivo en alimentos y es intensivo en energía. Y los alimentos son intensivos en energía porque son intensivos en agua desalinizada. Entonces, hay una cantidad de rubros gigantescos a nivel mundial y muchos otros que yo no voy a entrar ahora. Incluso podrías tener acero verde, industria siderúrgica, en las regiones que tienen hierro. Entonces, las posibilidades de industrialización son infinitas y eso tiene mucho más encadenamiento que los parques solares y que el hidrógeno verde. Cuando estamos hablando de inversiones productivas en rubros diferentes, la inversión, el encadenamiento, la subcontratación es gigantesca. Por ejemplo, uno de los interesados en un parque industrial era la industria del hidrógeno verde en Magallanes, porque con eso se aseguraban que sus proveedores, si se instalaban en el parque, cumplían con todos los requisitos que le exigen los mercados externos. Y ahí viene una reflexión importante. O sea, como decía Eric, estos van a ser sectores que van a ser sectores más bien grandes de inversión extranjera, ¿cierto? Energía, litio, cobre, ¿cierto? Y estos sectores van a ser, ¿cierto? Van a contratar a las pymes. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es, tenemos una iniciativa y que es un diagnóstico en 14 capas, ¿cierto?
con que una de ellas nomás son todas las normas y buenas prácticas, que son más de 10, entonces estamos tratando, ¿cierto?, de generar una instancia para que nuestras pymes puedan ser proveedoras de estos rubros de exportación y por lo tanto haya un encadenamiento mayor. Entonces hay toda una mirada, ¿cierto?, que no solamente dice cuál es el motor, sino que cómo aumentamos el encadenamiento. Ese punto, Gastón, bueno, nos quedan 2 minutos. Ese punto del encadenamiento, yo creo que sería interesante, Gastón, invitar a nuestro conversatorio justamente a las personas que están en esa parte del tren y para ver cómo reaccionan. Este conversatorio, Eric, lo vamos a publicar, lo vamos a difundir. Esperamos tener una vez que te escuchen, algunas opiniones para contrastar. Y yo creo que obviamente tenemos que invitarte a otro conversatorio para ver la segunda parte de esta película. Excelente, excelente. Ya, así que muchas gracias, Eric. Y también sería interesante, Gastón, tener una columna de Eric con la visión actualizada del reporte de macroeconomía del proyecto País, porque en el corpus sigue siendo información vigente. Tal vez, Eric, sería interesante tener una revisión tuya en una columna con algunas cifras actualizadas de lo que has planteado hoy día. Ok, ¿Te parece? encantado. Ya, Encantado. muy bien. Bueno, una vez más, muchas gracias, Eric. Con Gastón quedamos atentos para el próximo episodio para definir, ojalá, un invitado o invitada tan interesante como la participación hoy día de Eric. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.